y todos hablaron de la paz. La economía monetaria ha sido creada en este planeta con el único afán de manipular y denigrar a los seres humanos. Como puntal rígido para sustentarla y resguardarla, se ha creado el armamentismo, rubro que al momento ocupa el primer lugar de ingresos en este absurdo planeta. Es totalmente inconcebible que luego de 2000 años de historia no hayamos aprendido nada, pues aún existen personas que dedican más de 10 años de su vida para especializarse en la noble y heroica profesión que tiene como base fundamental matar a los seres humanos, a mucha honra y con gran reconocimiento. Así como Jesús el Cristo nos dejó un mensaje tan sencillo y tan profundo que lastimosamente aún no lo entendemos, en otros lugares del planeta los conceptos de la divinidad han marcado con profundidad la vida de sus adeptos, llevándolos por un camino de profunda autoobservación y respeto por la vida y el entorno cósmico, un camino que Occidente ni siquiera lo entiende. En el caso nuestro, lo adoramos con el nombre de Krishna, pero es el mismo Dios conocido en Occidente y en Medio Oriente como Jehová, Alá, Buda, Adonai, etc. Pero es el mismo Dios. Así que nuestras vidas, la vida de los devotos del movimiento Hare Krishna, está girando alrededor de Dios. Todas nuestras actividades están centradas en darle satisfacción a la personalidad de Dios. No solo los seres humanos precisamos vivir en paz, sino también el reino vegetal, el reino animal, el reino acuático, todos necesitamos vivir en paz. Entonces el concepto de paz de la cultura védica es aceptar que todo tiene origen en la suprema personalidad de Dios, y en tanto y cuanto los seres humanos conozcamos esto y actuemos en base a ese concepto de que todo tiene origen en Dios, podemos realmente vivir en paz y de esa forma generar la armonía y la felicidad para todos. Si manejamos el concepto espiritual, entonces vamos a tener actividades en ese concepto espiritual. Si tenemos un concepto de existencia material, vamos a tener actividades bajo ese concepto material. Dentro del concepto material están pues la lujuria, la codicia, la ira, muchos defectos que están presentes dentro del ámbito material. Y no tienen límites estos enemigos de la paz, como es la codicia, la lujuria, la ira, por nombrar unos cuantos. Entonces, si manejamos el concepto material como existencia propia de nosotros, nuestras necesidades van a estar basadas en estas tres cosas, básicamente, en lujuria, en codicia, en ira. Entonces no vamos a escatimar ningún esfuerzo si tenemos que matar. Hay tantas situaciones donde los hijos matan a los padres por recibir la herencia. ¿En base a qué? En base al concepto que somos simplemente materia, que somos estos cuerpos y que necesitamos riquezas o libertad, entre comillas, para disfrutar de nuestros sentidos, generalmente la vida sexual. Usted hoy día puede ver cómo hay tanta degradación dentro de la vida sexual, y hoy día pues se promociona tanto la vida sexual sin ningún principio religioso. La vida sexual está dada para la procreación, más se está usando para la satisfacción de los sentidos como el máximo disfrute, y ese disfrute pues nos lleva, ya tenemos enfermedades tan graves como el SIDA, etc. Entonces, de la falta de información sobre quiénes somos está creando a la sociedad
una vida de zozobra, de guerras, de miserias, de hambre, etcétera, que no nos permite vivir en paz. Entonces es muy importante conocer que no somos estos cuerpos, que somos seres espirituales y enfocar nuestra vida hacia las cosas espirituales. Entonces nuestros deseos no van a ser materiales, sino espirituales. Nuestras actividades no van a ser bajo el concepto material, sino bajo el concepto espiritual. Podemos seguir trabajando, podemos seguir estudiando, podemos seguir procreando bajo el concepto espiritual, porque conocemos que somos seres espirituales y que como trabajamos aquí en este mundo y tenemos cosas aquí en este mundo, debemos de conocer que también debemos de adquirir cosas para el otro mundo. Hay dos mundos básicamente, el mundo espiritual y el mundo material. Así que la fórmula de la paz consiste básicamente en saber quiénes somos. Para conocer a Jesús, nosotros verdaderamente lo conocemos porque es lo más fresco, si se quiere, de nuestra era. Fresco si decimos 2000 años, ¿no? Y sin embargo, no conocemos mucho la Biblia, unos conocemos un poquito más, unos un poquito menos, los evangelios, y el mensaje mismo de Jesús es maravilloso, pero a veces no nos llega, no lo conocemos. Los seres humanos necesitamos a veces ver cosas de manera objetiva para creer, porque nos falta precisamente la fe. Tenemos que elevar nuestra fe. Entonces a veces si vemos que se produce un milagro, decimos, es porque Sai Baba lo ha hecho. Entonces creemos un poco más. Y Sai Baba en ocasiones pues se ve obligado, no es que sea obligado, sino que son como sus cartas de presentación, tal como Jesucristo lo hizo. Jesucristo resucitó, Jesucristo curó, Jesucristo alimentó miles de personas, ¿no? En base a milagros, en base a mostrar a la gente que realmente Él podía hacerlo. Bueno, yo le diría que el concepto de paz y amor de Sai Baba y sus seguidores es, que todos estamos buscándolo, por supuesto, es conocerse dentro del interior de uno mismo, saber que Dios mora en nuestro corazón, saber que Dios está en nosotros, para que de esta manera logremos tener un equilibrio que nos permite confraternizar con nuestros familiares. A veces en las familias hay muchos problemas, que nos permite confraternizar con nuestros vecinos del barrio, que nos permitiría confraternizar con la comunidad y así sucesivamente extenderse esto. Al buscar este camino siempre he buscado como mejorar, como encontrar una razón para vivir en armonía, con paz, ¿verdad? Siempre me he cuestionado, siempre me he preguntado, y cuando encontré los libros de la divinidad, antes de conocerlo, antes de ir a la India, encontré tan hermoso, tan bonito todo esto que leía, que me parecía imposible, y dictado, escrito por él mismo, porque los libros de él, ya pocos libros son los que hay escritos por autores o por personas que lo conocen. La mayoría de esos libros son escritos por él, en un lenguaje sencillo que llega al corazón. Sai Baba dice, yo soy Dios, tú eres Dios. La diferencia entre tú y yo es que yo sé que soy Dios y tú no sabes que eres Dios. Por eso que son las actitudes tuyas, porque como no sabemos del gran poder que tenemos, de tanta sabiduría, tanto amor que tenemos dentro, somos presa fácil para calumniar, para levantar falsos testimonios, para mentir y para hacer toda la serie de si se quiere, negatividades que comete el ser humano, ¿no? Es decir, equivocaciones. Para conocer a Sai Baba tiene que leer, tiene que saber de su vida, de sus actividades, del mensaje que él da. La Iglesia gnóstica tiene como doctrina la gnosis. La gnosis es un conocimiento y es una sabiduría, es la síntesis. Los fundamentos de la Iglesia gnóstica están primero que todo, tiene un factor que llamamos nosotros de la revolución de la conciencia, que es conocer los defectos, analizarlos y trabajar para eliminarlos.
Ese es un fundamento, el primer factor que nosotros le llamamos morir en sí mismo, morir psicológicamente. Y el segundo factor o fundamento de la iglesia es nacer. Nacer mentalmente, emocional, sexualmente, es decir, que todo lo que el ser humano produce sea transformado de lo negativo a positivo y lo positivo recrearlo, hacerlo crecer. Nosotros conceptuamos que para que haya paz tenemos que empezar por lo individual, porque vemos nosotros que, por ejemplo, el odio individual se vuelve odio colectivo, las ambiciones individuales se vuelven colectivas, y todo este egoísmo desmedido del ser humano es lo que genera las guerras. Es decir, si estos elementos que nosotros llamamos del yo psicológico, del ego, no existieran en la naturaleza del ser humano, pues no tendría por qué existir la guerra. La guerra se hace colectiva por el individualismo egoísta de la persona. El ser humano por sí mismo es complicado, por su pluralidad psicológica, por una cantidad de intereses que se han venido creando a través de la historia del hombre. Los personajes que han manejado el mundo han pensado en forma oscura y podríamos nosotros decir hasta tenebrosa, porque cuando se planifica para matar al ser humano es un hecho tenebroso. Los que han hablado de la paz siempre han pensado en la guerra. Es difícil pensar en la paz sin pensar que no haya guerra, cuando todos los elementos que ocasionan la guerra el ser humano los carga en su interior. Fíjese usted este pensamiento de Mussolini, ¿no? Mussolini dijo que la paz era un ramo de olivo que pendía sobre el filo de 11 millones de bayonetas. Fíjese usted qué pensamiento tan espantoso, ¿no es cierto? Un individuo, por ejemplo, que lleve la paz en su interior no puede pensar así, porque él ve que la guerra es una tesis, y que la guerra es una antitesis, y que la paz es la tesis. O sea que son dos polos que siempre van paralelos, porque nosotros mismos los cargamos, ¿no? Yo creo que nosotros hemos tenido héroes espirituales a través también de nuestra historia evolutiva como seres humanos, y tendríamos que mencionar un personaje muy cercano a nosotros como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo dijo: solo la verdad os hará libres. Cuando se habla de la verdad se habla del amor. Y observe ustedes que cuando se habla de la paz, muy pocas veces se habla del amor. Entonces, nuestra pobreza de paz es una pobreza de amor. Si el ser humano tuviera en su interior el amor, las posibilidades de que la guerra nunca serían de darse, ¿no? Paralelo a esto, tenemos que pensar en que hay una naturaleza que se opone al desarrollo del alma, que es el egoísmo, la ira, la codicia, la lujuria, la pereza, la gula, que muchas religiones lo llaman los pecados capitales. Nosotros decimos que son los defectos mayores que el ser humano tiene en su subconsciente, en su infraconsciente, y que ese es el obstáculo para que el alma se pueda desarrollar en el ser humano. Los grupos humanos nos agrupamos de acuerdo con los niveles, ¿no? Eso pasa como en el mundo social: los ladrones andan con los ladrones, los mentirosos con los mentirosos, los borrachos con los borrachos, los abstemios andan con los abstemios. Se forman los grupos de acuerdo con el nivel del ser de cada persona. Entonces, en las religiones hay niveles. Hay personas que entienden a Dios de una manera, otros lo entienden de otra manera, pero igualmente es Dios. Una cosa es como un niño entiende a Dios, y otra cosa es como un adulto entiende a Dios, ¿cierto? Lo mismo pasa en las religiones. Entonces, me parece grandioso que existan todas las religiones. Es decir,
si en lugar de que hubieran prostíbulos, ¿no?, lugares donde el ser humano se corrompe, era preferible que hubieran millonadas de grupos religiosos, porque sería el mundo mejor. Porque si existieran las religiones, el mundo no es mejor. Si nosotros no tuviéramos algún respeto por ese principio que llamamos Dios, nosotros seríamos caníbales, depredadores.